Literatura europea 1900 a 1950. El contexto social, político, económico y cultural. Al comienzo del siglo XX se inició la Primera Guerra Mundial, donde los principales protagonistas fueron las potencias mundiales del continente europeo y aliados como Estados Unidos. Este género fue una fuerte crisis económica sin precedentes, industrias paralizadas, desempleo y hambre eran las consecuencias más comunes. Entre 1910 y 1930, es decir, en la época de guerras, surgen los movimientos de vanguardismo o ismos, cubismos, futurismo, expresionismos, dadaísmo, ultraísmos y surrealismo. Y como pueden presenciar en la foto, tenemos un ejemplo de la literatura europea, de la literatura europea y de un libro de la literatura europea del grito. Movimientos literarios que se dan en la época de la literatura europea. Como primer gran movimiento que se dio fue la Gran Guerra. Y aquí hay un ejemplo que Alemania desempeñó el papel decisivo también en el estallido de la Primera Guerra Mundial. No porque el gobierno alemán quisiera impresionantemente la guerra, como han afirmado algunos, sino porque ellos transformaron un conflicto bélico que abocó toda Europa. Como otro movimiento tenemos el de 1939, la desaparición del centro, y como pueden ver, aquí hay un ejemplo de eso. En la historia, lo que yo encontré del conflicto desaparición del centro fue que la historia europea del siglo XX puede ser descrita como un desarrollo de largo plazo de esos tres conflictos. Por un lado, se trató de revisar los resultados de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del centro fue algo muy grande. Fue casi un centro completo que se desapareció. Estuve viendo videos y documentales sobre eso. En 1989, Unidades de la Senda No Violenta. El año y aquí como pueden ver un ejemplo. En el año puede ser visto por lo tanto también como otra revisión de los resultados de una guerra, esta vez de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda CIA esa nueva revisión desempeñó un importante papel para el descalabro político, moral y de la Unión Soviética. Nuevas tareas para Europa. Aquí hay una imagen como ejemplo. Las nuevas tareas de Europa en el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, no por el último como consecuencia, sino la Primera Guerra Mundial, de la cual fue el verdadero vencedor, mientras que en la Europa hubo vencedores militares, pero no políticos y menos económicos. La UE modelo, aquí hay otro ejemplo. La UE son los espacios postimperiales surgidos del colapso del Imperio Ruso. La URC, el Imperio Otomano, son parcialmente el de la esfera de responsabilidad de los europeos, ya que se hallan en la periferia de la EU. Tenemos las características del movimiento del siglo XX o del 1900 a 1951, y una de estas son el rechazo al realismo. Otra, negaron todas las normas y preceptos artísticos anteriores. Otra, rendían culto a la novedad y a la sorpresa. Otra más, mostraron una común admiración por el progreso, por los deportes
y la velocidad y rechazaron los sentimentalismos. Destruyeron el síntesis. Como pueden ver, hay dos imágenes que pueden representar las características de 1900 a 1950. Los máximos representantes de eso son Antonio Deb, nació en 1990 y murió en 1940, y aquí hay una imagen de él. Está también Jorginhos, que nació en 1990 también, pero murió en 1971. Y aquí hay una imagen de él, como pueden presenciar. Está Ignacio de 1900 y murió en 1978, y aquí hay una imagen de él. Y Leopoldo, el último, de 1990 a 1970. Y hay más, pero son esos cuatro puse como ejemplos. Algunas de las obras más importantes de esa época fueron El silencio del mar, escrita. Está la de Frankenstein y la de Haz reír, haz reír. Y mi opinión personal sobre la literatura de 1990 a 1995 es que, a pesar de todo el caos que se causó en ese tiempo, todos lucharon para salir más adelante y comenzaron a crear las literaturas. Y creo que esa fue la época donde todo comenzó con las literaturas de España. Como pueden ver, ahí está la de Frankenstein, que es una linda historia. Le ponen sentimiento y a la vez es como una leyenda. Y al igual está muchas más que son iguales. Y para mí es una de las mejores épocas, porque yo digo que si nunca hubiera existido esa época, tal vez en este tiempo no hubieran libros, o tal vez sí, pero no como las literaturas europeas, que son muy sentimentales y son de lo más hermoso. Y gracias, esta fue mi presentación sobre mi video sobre la Europa de ¿cómo se llama? De 1900 a 1950. Gracias.